Amados hermanos, amadas hermanas, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El corito decía: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no es de Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. La realidad es que esas son palabras del apóstol Juan. Y en las últimas semanas hemos estado hablando de cómo ese amor de Dios debería ser el ímpetu, la fuerza que nos mueve a nosotros a vivir y el norte que señala cómo nosotros vivimos nuestras vidas en el contexto con Dios y en el contexto de los unos con los otros. En su carta a los Efesios, Pablo escribe que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, y que actuábamos no de acuerdo a nuestro amor por los demás, sino que andábamos conforme a los poderes de este mundo. Nos conducíamos de acuerdo al poder que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Escribe el apóstol Pablo en Efesios 2 del 1 al 4. Dice que en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propósito, en vez de vivir de acuerdo a las reglas del amor de Dios. Para nosotros poder vivir vidas dignas, amados hermanos, para poder vivir de acuerdo a lo que el Señor desea para nosotros, nosotros tenemos que vivir en la unidad del amor. En Efesios capítulo 4, versos del 1 al 2, Pablo dice: por eso yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes y tolerantes unos con otros. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos está hablando es que nosotros debemos estar unidos en el vínculo del amor. Lo que nos debería caracterizar es esa unidad que proviene del amor de Dios en cada una de nuestras vidas. Todos nosotros hemos oído el refrán que dice que en la unión está la fuerza, y lo conocemos y lo practicamos, pero a veces lo practicamos en la dirección correcta. Nos unimos para destruir la vida de aquellos que están en nuestro entorno, de nuestros hermanos y hermanas. Nos unimos para hablar mal de ellos, nos unimos para decir cosas negativas y para enfocarnos no en lo que el Señor desea, sino para enfocarnos en las cosas que el enemigo desea que nosotros nos enfoquemos. La palabra nos dice que nosotros tenemos que vivir en la unidad del amor, en la humildad, en la amabilidad, pacientes y tolerantes los unos con los otros. La tolerancia se habla por todos lados en estos días, pero la tolerancia es una palabra mala, es una palabra con connotaciones negativas, porque tolerancia implica que yo brego contigo no porque te amo, no porque deseo lo mejor para ti, sino porque no me queda otro remedio. Te tolero, pero no te soporto. Te tolero, pero por dentro estoy que si te cojo te corto el pescuezo o hago lo que sea para poder salir del problema que tú me tienes, porque ya yo no puedo bregar contigo. La palabra que el Señor utiliza, la palabra que Pablo utiliza en esta palabra para tolerancia, no es esa misma palabra que nosotros conocemos. Es la palabra macrothumía, y Pablo la vuelve a utilizar en 1 Corintios capítulo 13, el capítulo del amor, no el capítulo de la tolerancia y de te aguanto porque no puedo más nada contigo. Y esa palabra tolerancia, macrothumía, tiene que ver con la relación que nosotros desarrollamos en una búsqueda constante de amar a otras personas y de procurar lo mejor para esas personas. Pablo en 1 Corintios 13:4 dice: el amor es macrothumía, el amor es sufrido, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, porque siempre está procurando lo que es mejor para la otra persona. Por lo tanto, cuando la palabra de Dios nos habla de vivir en unidad, nos habla de procurar lo mejor, no solamente para mí, sino también para mis hermanos y mis hermanas, aquellos que se encuentran en mi entorno, aquellos que el Señor ha puesto para que sean
mi familia. Pablo continúa hablando de la unidad que tiene que haber en la esperanza que nosotros tenemos. Versos 3 y 4 del capítulo 4 de Efesios proclaman: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, porque hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así también como fuimos llamados a una sola esperanza. ¿De qué esperanza está hablando la palabra de Dios? Juan lo expresa de esta forma en el libro de la Revelación, en Apocalipsis capítulo 7 versos 9 al 10. Dice: después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en las manos. Gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. La esperanza de la cual Pablo está hablando se ve expresada en las palabras del apóstol Juan en el libro de la Revelación. La esperanza a la cual estamos hablando es la esperanza de vivir por la eternidad junto a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo. Pero ¿sabes qué? No solamente vamos a vivir con Jesucristo, con el Señor por el resto de la eternidad. ¿Sabes con quién vamos a vivir? Vamos a vivir los unos con los otros. Por consiguiente, esa esperanza de vida eterna, de vida plena, tiene que ver con la esperanza de que nuestra relación, la cual practicamos en este plano, en esta vida, continúa siendo perfeccionada hasta que alcanzamos la plenitud de vida eterna junto a nuestro Señor en la gloria. Por consiguiente, lo que estamos haciendo hoy es simple y sencillamente una imagen, un reflejo de lo que nos espera en el reino de los cielos. Por consiguiente, la esperanza de Dios nos impulsa, la esperanza de vida eterna nos impulsa a vivir en su amor y a amarnos de la misma forma en que el Señor nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó el Señor a nosotros? Se olvidó de sus prerrogativas de igualdad a Dios y se entregó a sí mismo y murió la muerte que nos correspondía a nosotros, y la humillación que era tuya y mía la llevó sobre el madero para que tú y yo podamos vivir en el poder y la presencia y la dirección de su amor, amado hermano. Por lo tanto, la palabra nos dice que tú y yo vivimos enamorados los unos con los otros en la medida en que permitimos que el amor de Dios se manifieste en cada una de nuestras vidas. Termino con esto. Los versos 5 al 6 hablan de la unidad que nosotros tenemos en el amor y en la presencia del Dios a quien nosotros le servimos. Dice que hay un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amado hermano, solamente hay un Dios, Jehová de los ejércitos. Solamente hay un camino por el cual nosotros podemos llegar a la salvación, a través de su Hijo Jesucristo. No hay vías alternas, no hay formas alternas, solamente viviendo de la forma en que el Señor desea que nosotros vivamos, siendo ejemplos vivos de su amor. Algunas personas dicen que nosotros deberíamos imitar más a la iglesia de los Corintios, pero yo digo, no, ¿cómo vamos a imitar a la iglesia de los Corintios? Si la iglesia de los Corintios era un ejemplo de todo lo que nosotros no debemos ser. Eso está incluido, esas cartas a la iglesia de Corintios están incluidas para que nosotros vivamos de forma contraria, para que no seamos así y si vivamos de la forma en que el Señor desea que vivamos. Para comenzar, en el mismo comienzo de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo tiene que comenzar a hablarle fuertemente a la iglesia por la desunidad, la desunión que había en esa iglesia. La palabra nos dice que en esa iglesia habían personas que decían, no, yo soy de Apolos, y otros decían, no, yo de Apolos no, yo soy de Cefas, y otros por allá decían que ni le gustaba Apolos ni le gustaba Cefas, y decían, no,
yo soy de Pablo. Y otros que no querían ser conformistas con nada de lo que había, decían, no, yo ni de aquel, ni del otro, yo soy de Cristo. Pero la realidad es que no eran de Cristo nada, era asunto de división y de pelear. Esa era la verdad de lo que estaba sucediendo en aquella iglesia. En 1 Corintios 1:12 Pablo pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? Y la respuesta es obviamente, pues seguro que no está dividido Cristo. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a permitir desunión en nuestras comunidades de fe, en nuestro contexto donde el Señor nos ha puesto? Jesús mismo le dijo a aquellos que vinieron a decir cosas extrañas y cosas que no tenían sentido, en Mateo 12:25, dice, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí mismo no se mantendrá en pie. En puertorriqueño decimos, mira, eso se cae de la mata. No podemos vivir en desunión, no podemos vivir separados. La palabra nos llama, nos insta a que vivamos en la unión que es expresada a través del amor del Padre y expresada a aquellos que se encuentran en nuestro entorno. En el capítulo 4, versos 22 al 24, Pablo dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y en santidad. Pablo está diciendo que nosotros no podemos continuar viviendo de la forma en que vivíamos antes, sino que ya que nosotros hemos sido lavados en la sangre del Cordero, lo nuevo de esa creación en Cristo debe ser expresado en cada una de nuestras vidas. Por lo tanto, amados hermanos, pongamos a un lado nuestras diferencias. Pero él me miró mal. No te preocupes por eso. Pero las palabras que él... No te preocupes por eso. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Vivamos en el amor de nuestro Señor. Mañana vamos a tener un culto glorioso en la iglesia. El viernes los jóvenes ya están preparándose para tener un prayer walk en nuestra comunidad, para reclamar nuestra comunidad para el Señor. Y el domingo sabemos que el Señor ya está preparando el terreno para un encuentro glorioso con Él. Date cita junto a nosotros para encontrar y disfrutar y experimentar lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y tenga de nosotros misericordia. Dios te bendiga.